Hola a todos, habla Adobe Latinoamérica, hola a todos los latinos o a todos los que hablan español y que están aquí conectados con nosotros en este Adobe Contigo. Hoy es 28 de julio y queremos que ustedes aprendan mucho, que les saquen más provecho a nuestras herramientas y por eso tenemos expertos, invitados, personas que conocen y trabajan a diario con todas nuestras herramientas y pues que esperamos que les den un tip, una recomendación o alguna cosa adicional. Recuerden que estamos en redes sociales como Adobe Latinoamérica, tanto en Facebook y en YouTube. Vayan a buscarnos en Twitter como Adobe LAT y en Instagram como Adobe-LAT. Así nos pueden encontrar. Todas estas sesiones son grabadas, o sea que van a poder revisarlas más adelante, las van a poder ver todo el tiempo y pues esperamos que aprendan también muchísimo, muchísimo de ellas. Llega el momento de saludar a nuestro invitado, Ricardo Harker. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Hola Will, feliz día y tal vez Aún no te noche vemos, aún en no te muchos vemos. lugares por aquí, por aquí. Pero está como desenfocado. Ahora sí, ahí estás. ¿Qué más, Ricardo? Hola, hola, mucho gusto. Qué bueno saludarlo. Muy Y al bien, mundo bueno, entero, además. sí, claro, aquí hay muchísima, muchísima gente conectada. Esperamos que suba, en un momentico debe subir. Debe haber mucha más gente aquí súper atenta a Entrando. nuestros webinars, porque normalmente Photoshop es una de las herramientas que más disfrutan, entonces lo más probable es que en un momento ingresen más personas. Ricardo, hace mucho tiempo trabajas en agencias, manejas nuestras herramientas también. Has enseñado mucho porque nos conocimos precisamente en el tema de enseñanza. ¿Qué nos traes para el día de hoy? ¿Qué vamos a aprender hoy en esto de crear mockups con Photoshop y con las herramientas de Adobe? Bueno, Will, el objetivo pues de este pequeño momento es compartir un par de experiencias. Claramente es un pequeño taller con un ejercicio muy puntual que se basa en la creación de mockups, lo cual es un recurso que usamos nosotros los diseñadores gráficos en muchos escenarios. Estoy hablándoles de usar un mockup para que una marca se vea representada en su ambiente natural, ¿cierto? Para contextualizar a un cliente sobre el ejercicio de su comunicación, ¿cierto? Y pues para el uso propio de las pautas que nosotros estemos trabajando, de los diseños que estemos haciendo, si tenemos que hacer un post y de pronto en el contenido de la pieza se necesita hacer una pieza, pues uno lo puede recrear a través de estos técnicas digitales. Básicamente es como un poco el objeto de este pequeño momento. Una técnica, pero de aquí se ramifica en muchas opciones. Seguramente vamos a ver recursos, herramientas que pueden servir para muchos instantes de nuestra edición que no tengan que ver necesariamente con nuestro mockup, pero sí de pronto para la creación, procesos de edición. Muchas veces nosotros caemos en rutinas de trabajo en donde soslayamos algunas novedades de las aplicaciones, lo cual a veces nos podría hacer perder de grandes facilidades, ¿cierto? Entonces, tal vez un poco esos tipsitos ayudarían a esa parte, a esos procesos de edición. Entonces, claro, el mockup hace parte de la vida del mundo de hoy, sobre todo porque es un término digital. Tal vez en otros tiempos uno hacía esa representación pues, de forma análoga, o sea, si uno tenía que hacer una caja, si uno tenía que hacer una revista incluso en mis inicios académicos, uno tenía que imprimir y hacer ese famoso derrotero, ¿cierto? Y hacer físicamente la pieza y montarla de tal modo que pudiera contextualizar y que el cliente pudiera entender cómo está uno representado, cómo tiene uno en la cabeza ese diseño, ¿cierto? Entonces, esta parte en estos tiempos como que migra a la tendencia de hacer todo digital y pues convertir estas ideas en escenarios. Básicamente es como el objeto de este momento que vamos a compartir. Vale, Ricardo, pues nada, comencemos para que no perdamos más tiempo. Digo yo perder tiempo en el sentido de queremos ver las herramientas, queremos aprender, queremos ver los feeds, la interrelación entre los productos, porque bueno, yo ya sé más o menos de qué nos van a hablar, entonces por eso sé lo que les estoy diciendo, pero ustedes van a comenzar a conocerlo desde ahora, ¿no? Por ahí hay gente conectada desde Ecuador, desde Bolivia, desde México, desde Honduras, desde aquí de Colombia, desde Montevideo, Uruguay. Dice que por allá en el
Cono Sur está muy frío, pues abríguense mucho, por favor, y cuídense bastante de esta enfermedad que está ahora mismo. Ricardo, ya hay más de 130 personas, te había dicho que iba a subir y sí, ahí está subiendo. Entonces, nada, el escenario es totalmente tuyo, ya sabes que yo sigo aquí, simplemente apago mi camarita un momento, pero cualquier cosa y cualquier pregunta, aquí estamos, ¿vale? Vale, perfecto. Pues démosle play a esto ya. Bueno, muy bien. Voy a compartir pantalla, Ujú. ¿cierto? Entonces, no sé, me confirma Will si aquí estoy mostrando bien. Ahí ya se ve Illustrator, perfecto. Sí. Perfecto, bueno, entonces, pues claro, antes que nada, el título dice grande, además, Photoshop, ¿cierto? Y pues ese es realmente el escenario en donde vamos a actuar. Pero un poco lo que les comentaba hace un momento, eh, este trabajo que vamos a hacer implica la interacción, por ejemplo, con este programa Illustrator, donde vamos a generar recursos, ¿cierto? Que podemos editar con mucha fluidez. Esta es una de las grandes maravillas, diría yo, de la relación, de la hermandad que hay entre estos dos programas. Llevo muchos años trabajando, no sé si decir muchos años, porque eso me incrementa la edad un montón, pero sí llevo bastante tiempo trabajando con estas herramientas y tengo que decir que al día de hoy la interacción que se puede generar o que se puede vivir con estos dos programas es muy valiosa para estos procesos de edición, ¿cierto? Entonces, por eso estoy mostrando primero esta maqueta en Illustrator, ¿cierto? Y sin entrar pues sin ser muy profundo, quisiera por lo menos analizar la anatomía de este archivo para poder contextualizar un poquito el ejercicio que vamos a hacer. Básicamente, pues por supuesto el tema aquí es mockups, ¿cierto? Hice un pequeño arte sencillo de golpe eh, basado en un proyecto real que es este que ustedes ven aquí, que hice pues el año pasado, uno de varias cosas que he trabajado, pero pues me parece muy, muy lindo, pues el ejercicio de esta caja, pues nace de una necesidad de comunicar una información un poco robusta para un evento que se hizo aquí en Colombia, en la ciudad de Medellín. Entonces, digamos que queríamos generar una pieza que generara una expectativa interesante, en donde cerrada era una caja común y corriente de papel, de cartón, perdón. Y al abrir por dentro la misma caja, fuera el contenedor de esa infografía, de todo ese contexto que quería explicar alrededor de lo que pasaba en ese evento. Entonces, yo la tomé como ejemplo, le cambié toda la data, obviamente, para pues, no hablar de marcas y del contenido que se hablaba en ese entonces, y lo migré al ejercicio que traigo hoy para compartir con ustedes, ¿cierto? Pero pues también además hay otras muestras de otros trabajos que se han hecho con otras marcas, algunas muy conocidas tal vez por ustedes aquí en Colombia. Esto es de un servicio público, Glaxo, pues claramente, Bayer. Bueno, hay bastantes cosas que me han exigido el concluir en este tipo de elementos, de mockups. Porque precisamente para lo que hablábamos hace un rato, me ha permitido contextualizar las piezas, muchas veces para explicar cómo, cómo se vería al final. Y pues obviamente muchos de estos los envía a producción, entonces también le sirve sobre todo a la persona que va a producir, ¿cierto? O al cliente más bien, o a la marca que va a producir, para gestionar su parte precisamente de impresión, ¿no? De producción per se. Entonces, por ejemplo, esto es un aviso de revista real, o sea, este es el mockup antes de la impresión final que se hizo. Esto es un periódico local aquí en Colombia. Entonces, pues precisamente al cliente el ejercicio era pues explicarle cómo se vería su pauta. Entonces, pues es uno de los grandes motivos por los que uno haría un mockup, ¿cierto? Aquí hay otro ejercicio interesante y es un post, un póster, perdón, un afiche en donde el mockup actúa como un elemento gráfico interno, ¿cierto? Entonces aquí pues queríamos hablar es un tema de contrabando,
un tema institucional, y los mockups se hicieron para representar las cajas de las marcas, ¿cierto? Pues, sin entrar muy a fondo en el tema, sirvió mucho para contextualizar. Es una marca perdón, es una campaña muy frentera en el sentido de que mostraba a las marcas que mucha gente estaba trayendo de contrabando, etcétera, etcétera. Digamos que me estoy permitiendo contar ese contexto, ¿no? De las piezas que me exigían hacer este tipo de desarrollos. Como se dan cuenta, muchos de los ejercicios son tridimensionales, ¿cierto? Eh, que eventualmente ayudan mucho a entender cómo sería la anatomía de un empaque, de una caja. Entonces, yo por ese lado, pues creo que pude resolver esos ejercicios, ¿cierto? Entonces, pues quería como mostrarles un poquito ese contexto, ¿cierto? Y pues ya, si hacemos un zoom out en la herramienta, vamos a ver que esto precisamente representa un arte final de esa caja que les estaba mencionando al principio, ¿cierto? En donde vemos dos caras de ese papel que vamos a empezar a manipular para crear ese mockup. Digamos que en producción, aquí entrando a temas técnicos, nosotros hablamos de tiro y retiro, ¿cierto? Que es uno y otro lado de la misma hoja, ¿cierto? Entonces, este es el tiro, perdón, el que mostraría la caja desde afuera. Obviamente esto es un planograma completamente abierto, es un plano de impresión de producción. Y este de aquí a la derecha es lo que pasaría cuando yo abro esa caja y la desarmo, que la caja actúa en este caso como un display contando la historia, ¿cierto? Entonces, esto es lo que pasa por dentro, esto es lo que pasa por fuera. Cuando la caja está cerrada se ve esto, cuando la caja está abierta se ve esto, que sería un poquito lo que reemplazaría esta información de acá, ¿vale? En ese orden de ideas, este arte final, y hablo de arte final, siendo también un término técnico, que se manda a producción y eventualmente tiene información muy importante para, por ejemplo, entender cómo funciona la caja. Entonces, aquí hay algo que me parece importante mostrar y es la organización de las capas, ¿cierto? Estas capas, eventualmente su nombre hace parte de ese proceso de construcción de edición y aquí yo siempre propongo ser muy juiciosos, ¿cierto? Sin rayar con la complicación en el nombre de las mismas. Las capas generalmente nos pueden orientar al uso que les vamos a dar. Entonces, en este caso, pues, esta capa de vector base es el recurso que vamos a utilizar en Photoshop. El tema de las guías me sirve para entender cómo se están moviendo los elementos dentro de la misma, dentro del arte, ¿cierto? Pero pues todos sabemos que el recurso de guías funciona en estos programas como un elemento visual, más no de edición, es decir, no representa en producción un elemento gráfico. Entonces aquí simplemente me está mostrando, mientras que si yo prendo los vectores base, estas líneas sí saldrían. Entonces los tengo aquí a propósito de usarlos como recurso. ¿Mm? Otra cosa que pues es muy importante tener en cuenta es que todas las capas que tengo aquí activas, visibilizadas, o sea, con el ojito, diciéndolo coloquialmente, son las que van a aparecer en el escenario cuando la esté trabajando en Photoshop, cuando la estemos trabajando en Photoshop, son las que se van a visibilizar. Lo cual implica que tenemos que tener muy claro que lo que esté prendido aquí, si no me sirve, puede estorbar o bien nos puede asistir, ¿sí? Entonces, tener pues, un poquito de control sobre esto es importante. Comprender básicamente cuál es la necesidad de cada una de estas capas. Dicho esto, podríamos, bueno, no, hay algo importante. Aquí tenemos 3 mesas de trabajo. El concepto de mesas de trabajo es un tema que se ha venido manejando hace bastantes años en Illustrator, pero en Photoshop es un tema un poquito más reciente. No obstante, aquí vamos a interactuar precisamente con el tema de mesas de trabajo en los dos escenarios, principalmente en Photoshop, pero pues entendiendo cómo nace de aquí de Illustrator como archivo fuente condicional. Digamos que terminando de contextualizar el tema, este es el plano mecánico que se enviaría a un proveedor, ¿cierto? Pero si yo se lo muestro a un cliente, pues no va a ser muy sencillo entender qué es lo que pasa cuando yo estoy viendo esta imagen, este arte final. Y es básicamente el motivo por el que vamos a trabajar el mockup. ¿Listo? Entonces, ahora sí, dicho esto, solo voy a dejar prendida esta capa y voy a habilitar su edición con este candado de acá, ¿no? Tal vez algunos conceptos que vamos a hablar aquí
son familiares para varias de las personas que nos están viendo, pero digamos que lo repasamos porque pues también hay invitados que están empezando como a interactuar, a conocer la herramienta. Entonces, por ese lado, vamos a ser un poquito juiciosos como contando la dinámica de lo que está sucediendo aquí en esta pantalla que estamos viendo. ¿Vale? Listo. Ahora sí, empezamos. Nos vamos a nuestro gran amigo Photoshop, ¿cierto? Este es el ejercicio que yo ya tengo montado, ¿cierto? Pero, pues como la idea es empezar a explicar todo lo que pasa desde el principio, nos vamos a nuestra ventana de documento nuevo y podemos elegir aquí, perdón, el modelo, el contexto de lo que vamos a trabajar. Ahora, en este momento, si bien en Illustrator estamos hablando de un arte final que además implica hacer CMYK en su espacio de color, ya sabemos lo que es pues, en lo básico de teoría del color digital, el RGB que es luz, es pantalla, y CMYK que es lo que se plantea para producir, para la máquina, para la impresora que trabaja en esas tintas. Si bien aquí estamos trabajando en CMYK, este recurso de aquí lo vamos a generar para web porque lo vamos a hacer un mockup digital que vamos a posiblemente montar en una presentación, ¿cierto? Para explicarle a un cliente cómo queda la pieza final. Entonces, a eso voy. Puedo elegir cualquiera de estos modelos y predeterminar el escenario en el que voy a trabajar. Elijo web, escojo de pronto este 1920 por 1080, que es un tamaño grande, estándar, pero pues tiene bastante cantidad de píxeles de información con los que se pueden dominar algunos detalles interesantes. Entonces, elegimos esto. No obstante, todo esto está sujeto a la decisión que tome, que haga el usuario y pues entendiendo para dónde se va a publicar. Bueno, dicho esto, pues entiendo que aquí en las dimensiones ya las acabo de predeterminar. Lo único que cambiaría en este caso es el fondo transparente. Eh, y pues sí, mantengo aquí el check de las mesas de trabajo, ¿cierto? Porque nos van a ser útiles. Si lo quitara, pues solamente trabajaría el tradicional lienzo único de Photoshop, pero para este caso me parece que nos puede funcionar. Al crear, nos queda este formato y aquí empezamos. Lo primero que quiero anotar es que todos los elementos que vamos a trabajar aquí tienen datos vivos. Este concepto de datos vivos nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida profesional, sobre todo en el escenario de la edición permisiva. Es decir, yo tengo un color y de pronto quiero cambiar los datos para cambiar un poquito el modelo de color. Pues me meto en estos datos vivos y puedo empezar a tener mucha flexibilidad y mucho control de mis posibilidades de edición. Por lo cual, seguramente la mayoría de herramientas que vamos a trabajar son estas aquí, donde creo elementos predeterminados con esos datos vivos. Entonces, selecciono mi herramienta de rectángulo y pensando en el fondo de nuestra composición, hago un recuadro. Cuando hablo de esta herramienta de rectángulo, estoy hablando de un elemento predeterminado, ¿cierto? Mm, Digamos que aquí lo importante es entender que uno puede hacer un rectángulo de muchas maneras, haciendo 4 lineecitas, usando la herramienta de pincel, ¿cierto? Pero usando esta herramienta voy a tener esos famosos datos vivos, en donde, por ejemplo, puedo controlar las esquinas redondeadas, los tamaños, y todo eso es lo que nos va a funcionar en este momento en esa edición. Ahora, aquí teniendo en cuenta eso, ¿cierto? Bueno, un tema técnico. Cuando yo voy a hacer el rectángulo, me va a volver un poco ese paso. Cuando yo activo esa herramienta, puedo encontrar aquí en la barra superior esta barra de propiedades, ¿cierto? Que también además aparece aquí un panel de propiedades. Pero si se fija, aquí arriba hay un menú, ¿cierto? Que me permite elegir entre 3 modelos del comportamiento de ese vector que voy a crear, ¿sí? Entonces, elijo forma, ¿cierto? Cuando elijo forma, estoy diciéndole, voy a crear ese vector, pero además va a tener una apariencia. La apariencia es que tiene un relleno, tiene un contorno y de ahí para arriba una cantidad de cosas que le puedo añadir. Pero en esencia, voy a decirle, tener ese rectángulo, ¿cierto? Y hago clic aquí para elegir qué tipo de relleno, por ejemplo, ¿cierto? Un degradado, por ejemplo. Y ese degradado es que tenga esta dinámica radial, ¿cierto? Tal vez aquí puedo agrandar un poco
con esta variable la escala de ese degradado, ¿cierto? Si revisamos la anatomía de este editor, puede encontrar el color de inicio, que es el negro, y el color final, que es el blanco. Voy a decirle a este negro, ¿sí?, que eventualmente con doble clic sea un poquito más suave, no sea tan rudo, ¿cierto? Y ahora invierto las muestras, de tal modo que el oscuro, lo oscuro pues, nos quede hacia afuera, ¿cierto? Aquí ya tengo este recurso, ¿cierto? Puede ser que el degradado yo lo quiera manipular, vuelvo y le doy doble clic, y aquí viene la magia de los datos vivos. Al hacer doble clic, estoy accediendo a todos esos valores que me están generando esta previsualización dentro de ese rectángulo, o sea, la apariencia. Entonces yo puedo incluso mover el centro de ese degradado, teniendo en cuenta que es radial, lo va a subir un poco, ¿cierto? Y creo que ahí podría funcionar. Listo. Volviendo a lo del juicio con el orden, nombrar las capas es importantísimo. Sobre todo si en algún momento ustedes se ven en la posición de líderes de un equipo en donde tienen que hacer un key visual o un mockup base que de pronto otras personas tengan que editarlo, ellos les van a agradecer muchísimo que sean muy juiciosos con el tema de los nombres. Aquí le vamos a poner fondo, que claramente va a ser ese su fin, ¿cierto? Voy a hacer doble clic aquí en el título de la mesa de trabajo, ¿cierto? Para nombrar el primer momento que vamos a representar, que es la caja cerrada, ¿cierto? Y lo más importante, voy a empezar a guardar, ¿cierto? Listo. Guardamos, digamos que las preguntas usuales de Photoshop es en qué modelo. Claramente vamos a dejarlo en Photoshop para que nos permita todo su contexto de editabilidad. En este caso no vamos a intervenir en el tema del color ni nada, sino nos vamos con lo básico. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto, vamos a empezar a entender un poquito cuál es el ejercicio. Vamos a convertir este plano mecánico, ¿cierto? O este arte incluso, este arte de aquí, lo vamos a convertir en una caja. Lo que normalmente yo hago es, además de pintarlo en mi cabeza, muchas veces rayo. Puedo rayar en mi cuaderno. Yo soy todavía de aquellos usuarios que usan el lápiz físico y el papel, pero pues también podemos acudir, por supuesto, a una gran herramienta que se llama Photoshop y hacer nuestro bocetico aquí, muy rápido. Entonces, digamos que aquí podemos decir, bueno, yo quiero hacer una caja que en este momento tenga estas dimensiones, ¿cierto? Entendiendo un poquito qué es lo que, o sea, si yo hice el diseño del plano mecánico, seguramente voy a entender las proporciones de cada uno de los cuerpos de esta caja, ¿cierto? Sé que aquí arriba tiene un texto, ¿cierto? Una introducción. Aquí tiene una URL, ¿cierto? Eventualmente aquí tiene un loguito, por acá de pronto dice, por aquí hay un texto, ¿cierto? Y voy a tomar este como un boceto, ¿cierto? Ah, bueno, aquí tiene una pestañita que está dentro de la mecánica de la caja. Y este es nuestro boceto, ¿cierto? Si ustedes quieren o sea, sugiero, también es muy útil usar el lápiz y el papel. El caso es que tengan como un referente como para no improvisar tanto. Uno muchas veces se sienta al frente del computador y empieza a torcer la cabeza, como a mirar cómo me podría quedar e improvisar en el camino, pero chévere si empezamos a planear un poquito para darle un poquito de dirección a nuestro proyecto. Vamos a llamar a esto eh, boceto, ¿cierto? Y este boceto tal vez necesita que lo dejemos aquí a un ladito. Y va a ser como un poco nuestro referente espacial de qué es lo que vamos a construir. Ahora, me voy justo aquí a donde dice archivo, colocar elemento enlazado, ¿sí? Y aquí seguramente vamos a tener una conversación o vamos a hablar del tema de los objetos inteligentes, ¿cierto? Estoy aquí, clase Adobe, arte caja. Y este es el archivo de Illustrator. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. Y es la forma en cómo voy a trabajar este archivo. Cuando yo lo guardo, ¿cierto? Lo importante de este archivo es que sea un nativo de Adobe Illustrator, ¿cierto? Para que tenga todas sus capacidades de editabilidad. Y aquí esté prendida esta opción de compatibilidad PDF.
Básicamente esto que me otorga la posibilidad de previsualizar el contenido de ese archivo sin que quede abierto, pero sí poder navegar un poco, por ejemplo, si son artboards, poder entender las capas, si activo unas, si activo unas o prendo otras o las apago. Todo eso es lo que me permite esa compatibilidad PDF. Hecho eso, puedo abrir aquí, seleccionar archivo, abrir y vean ustedes como aquí él reconoce esas páginas, ¿cierto? Y pues voy a seleccionar la primera. Vean ustedes cómo ya me carga la previsualización de ese archivo PDF, pero usando una dinámica de links, de enlaces, ¿cierto? Entonces aquí me acaba de generar una capa, ¿cierto? Con una escala, ¿cierto? Yo le puedo decir, ok, siempre la pone en primera en el centro de todo nuestro artboard, ¿cierto? Pero queda al 100%. Entonces recuerden ustedes que cuando yo selecciono mi capa y le digo transformar, o sea, comando T, aquí me aparecen estos famosos datos vivos de los que muchas veces hablamos y me aparece una escala preliminar que es 100. Puedo elegir activar o no las proporciones, lo cual en este caso es súper oportuno porque pues ya que estamos hablando de un plano mecánico, las medidas son muy importantes y sobre todo conservar su simetría, ¿cierto? Entonces, en este caso voy a elegir el 130 que ya descubrí que más o menos me da la talla. No obstante, pues ustedes pueden interactuar con la interfaz, ¿cierto? Pero pues ya 130. Como está activo, perdón, 130. Como está activo el candado, pues automáticamente la proporción se ejecuta y le digo al programa, ok, cuando le digo al programa es porque esto es una conversación entre Photoshop y usuario. Entonces, el programa me habla a mí haciéndome todas esas preguntas con la interfaz, con las ventanas flotantes, y yo le respondo diciéndole sí, ok, y con los números y todo eso. Entonces, eh, hago la aclaración porque algún par de veces me han hecho el comentario de que uno no habla con el software. Pero sí, volviendo, me voy a Illustrator y recuerdan ustedes este famoso cuadro que habíamos hablado aquí de vector base que nos iba a ser muy útil. Lo selecciono y aquí hay otra manera de tomar recursos de Illustrator para llevarlos a Photoshop y es el famosísimo copy-paste. Sin embargo, aquí el copy-paste es muy poderoso porque cuando yo le digo pegar, ya sabemos que es comando B, comando C, comando V. Cuando le digo pegar, el programa me pregunta, bueno, amigo, ¿cómo quiere usted interpretar ese recurso que acaba de copiar de otro lado? Entonces, yo aquí puedo elegir entre estas cuatro opciones. La primera es pues, el objeto inteligente nativo, rasterizar. El trazado es la matemática pura, ¿sí? O sea, lo que nosotros vemos ahí, esas líneas son realmente matemática pura. Y aquí abajo es esa misma matemática, pero convertida en una capa con apariencia. O sea, es un rectángulo que tiene un relleno, un contorno. En este caso vamos a usar esta opción, el trazo, que es la matemática sola, porque ese es el insumo que vamos a empezar a utilizar para crear nuestros elementos. ¿Ok? Digo, ok. Aquí sucedió algo interesante y es que él generó una máscara con ese vector. Voy a abrir esta ventana de aquí. Generó una máscara con este vector. ¿Te vale? Sí, pero pues podría, o sea, digamos que ya cuando estoy entendiendo el archivo, me puedo ir directamente a generar la máscara sobre el recurso. Pero en este caso, me voy a devolver el paso para explicar que podría ser más fácil de entender si deseleccionamos esta capa y simplemente le decimos pegar. Otra vez nos pregunta, le digo, ok, y ya solo pega la matemática y la crea aquí en nuestra ventana en nuestro panel de trazos, ¿cierto? Mi recomendación es siempre nombrarlo, ¿cierto? Vamos a llamar en este caso vectores cerrados. Pues aludiendo a la caja cuando está cerrada, que es lo que vamos a armar, o sea, este bocetico que vimos acá. ¿Listo? Se darán cuenta ustedes que la proporción no es la misma, ¿cierto? Pero aquí es donde vale los datos vivos. Entonces, Will, no sé si usted recuerda la escala a la que aumentamos el arte ahorita que lo importamos. El número exacto no. Por aquí No. yo había puesto en esta capa, le digo transformar, perdón, y me aparece el 130, ¿cierto? Esos son los famosos datos vivos.
que es una maravilla en Photoshop que me conserva un poco desde el punto de partida en un 100%. Aquí me está advirtiendo que lo amplía al 130%, lo cual puedo aplicar exactamente, ¿cierto? En este vector, ¿cierto? Cambio de herramienta para seleccionar vectores, ¿cierto? Le digo comando T para transformar y aquí vuelvo y oprimo ese número, 130. ¿Y el resultado cuál va a ser? Que me encaja perfectamente el plano mecánico con el arte que importé. ¿Listo? Entonces, aquí tengo mis vectores, vectores solo matemáticas, solo esa información, ¿cierto? Y tengo abajo mi caja, el arte de la caja, ¿cierto? Entendiendo un poquito qué es lo que pasa con este elemento importado. Vean ustedes que aquí el icono de la capa es como un candado, como un enlace. Me está advirtiendo que la información realmente nace desde su ambiente natural, que en este caso es un archivo de Illustrator, ¿cierto? ¿Y eso qué me representa? Los objetos inteligentes son una solución buenísima que empezó a plantear Photoshop hace unos buenos años, en donde precisamente protege la calidad del recurso. Por ejemplo, aquí yo estoy viendo que el elemento se adaptó a esta resolución, pero cuando yo en algún momento voy a ampliar, ¿cierto? Él reconstruye, él hace un renderizado constante y reconstruye a partir de la información vectorial. Por eso es muy valioso el objeto inteligente en Photoshop. Entonces miren que aquí ya esa parte pixelada, ¿cierto? Es más, voy a hacer el zoom aquí como estaba antes. Vean cómo se ven los cuadros de los píxeles tan agresivos, ¿cierto? Obviamente teniendo en cuenta el tamaño. Cuando le digo transformar, él reconstruye, rasteriza nuevamente. Estamos hablando de Photoshop, que es un programa de naturaleza raster. Él recrea esos píxeles, ¿cierto? Listo. Teniendo en cuenta eso, vamos a explorar también lo que pasa con las transformaciones, la editabilidad. Si yo quiero decirle comando T, o sea, transformar, y quiero empezar a transformar, él tiene limitaciones que nacen precisamente del ambiente en el que estamos trabajando. Es decir, Photoshop no edita vectores, edita píxeles, tiene algunas flexibilidades, pero si yo quiero transformar vectores, pues me iría a Illustrator. En este caso, hay una solución para que Photoshop me permita transformar esta capa de ajuste, esta capa inteligente. Le digo seleccionar, clic opuesto, y le digo convertir en objeto inteligente. Ya saben, clic opuesto, convertir en objeto inteligente. En este momento, cuando oprimo, por ejemplo, comando y empiezo a transformar, puedo empezar a cambiar los ejes de la transformación y me permite hacer cosas como eso. Y eso, pues, ¿qué me permite? Poder empezar a jugar, a hacer algo así, transformaciones de ese tipo. ¿Listo? Entonces, dicho esto, me voy a devolver. De todas maneras, estoy protegiendo la información básica. Me voy a devolver, ¿cierto? Y voy a empezar a enmascarar a partir de estos vectores. Teniendo en cuenta eso, voy a seleccionar, vean ustedes cómo se ve inactivo, activo, aquí enciendo los vectores. Y voy a tener en cuenta, pues, qué es lo que está pasando con este boceto. Voy a ver esta cara, eventualmente esta cara y esta pestañita, ¿cierto? Listo. Entonces, esta cara equivale a esta línea aquí representa la URL, entonces voy a seleccionar ese rectángulo de ahí. Entonces voy a seleccionar la línea, me selecciono la de arriba, pues porque el vector está encima, lo corro y le digo copiar. Cuando copio ese vector, ¿cierto? Ojo, estoy haciendo esto con este grupo de herramientas de aquí para editar vectores. No es la misma de aquí para editar capas, ¿no? Esto es importantísimo. Cuando edite vectores, lo hago con esto. Cuando edite capas, lo hago con esto. Volviendo al vector, selecciono, copio, ¿cierto? Hecho esto, voy a apagar esto aquí para que no nos distraiga un poquito. Voy a duplicar esta capa, que es mi fuente. Lo hago con comando J. Y pego el vector encima de la capa que está seleccionada. Como ustedes acaban de dar cuenta, no se ve nada. Pero si apago la capa de abajo, voy a notar que creo una máscara, ¿cierto? Con ese vector base. Y este ejercicio que acabo de hacer es justo lo que va a hacer con los otros tres cuerpos, ¿vale? Selecciono mi capa, ¿cierto?
eventualmente activo mis vectores y ahora le voy a decir, quiero seleccionar este, lo copio, me estoy volviendo aquí porque, listo, me quedo movido, listo, ahora sí. Entonces, me devolví esos pasos para que no se me desordenara el vector. Selecciono mi capa, selecciono mis vectores y ahora selecciono este de acá, lo copio, solo los vectores. Ojo, una cosa es aquí el panel de capas, otra cosa el panel vectorial. De los vectores selecciono solo esto, ¿cierto? Lo desactivo para que no me pegue dentro de el mismo ecosistema vectorial. Es decir, yo aquí tengo cargado un juego de vectores. Si llego y pego aquí, vean que me pega encima de este vector. Pero si lo deselecciono y dejo selecta la capa, ahí es cuando hago el ejercicio de enmascarar, ¿cierto? Borré la anterior, la voy a hacer rápido. Ujú. Ya he borrado esta anterior, ¿sí? Y le digo que pegue aquí y me enmascaro esa. Listo. Ya queda con el orden que es. Listo. Voy a duplicar ahora esta capa. Comando J, recuerden. Es lo mismo que tomar esta capa y llevarla hasta aquí abajo, ¿sí? Pero pues hablando de shortcuts, comando J, ¿cierto? Hay uno Vuelvo y me bueno voy a mis vectores. de últimas versiones, Ricardo, que ahorita puedes hacer control C, control V en la capa y la pega igual. También, exactamente, exactamente. Y eso es una novedad de las últimas versiones, sí, de acuerdo. Entonces, claro, hay muchas formas de procesos. Copiar, pegar, listo. Aquí me voy a ir a esta de acá, que es la tapa, ¿no? La tapita de aquí arriba, que tiene este mensaje. Lo copio, selecciono esta, deselecciono el vector, pego, ¿cierto? Y pues para que se vea lo que está sucediendo, apago y, efectivamente tengo ya tres cuerpos de la caja, ¿cierto? Voy a volver a prender esto, selecciono mi capa, la duplico, ¿cierto? Con comando J. Bueno, el shortcut que dice Will, control C y control V. El truco es que aquí lo haga con esta herramienta, con el puntero de capas, ¿sí? Porque si lo estoy haciendo con vectores no va a funcionar igual. Entonces, de esa manera sí puedo duplicar la capa. Súper útil. O sea, digamos que uno en el camino va viendo con cuál método de edición se va sintiendo cómodo, ¿no? Entonces, claro, aquí tengo mi capa. Selecciono, en este caso, el vector de aquí, de esta pestaña de inserción, lo diría uno en el plano mecánico, la copio, ¿cierto? Deselecciono el vector para irme a la capa y la pego y efectivamente ya me enmascaró. En este momento tengo todos los cuerpos que estoy necesitando. ¿Listo? Ya tengo todos los cuerpos que estoy necesitando. ¿Listo? Bueno, muy bien. Aquí viene el orden. Selecciono de abajo para arriba y nombro. Ojo, recuerden que, o sea, es decir, no es regla de oro, nadie se va a morir si no nombramos las capas, pero tal vez a futuro nos va a ahorrar tiempo en el entendimiento del archivo. Entonces, siempre que sea posible, inviértanle ese segundito extra a nombrar la capa. No se demoran mucho más y seguramente eso va a hacer que su proceso de editabilidad sea mucho más fluido. Sin ponerles nombres muy, porque yo puedo decirle frontal, lateral, tapa, pestaña, ¿no? Simplemente son cuatro cuerpos y los nombro cada uno. Volviendo al ejercicio de la transformación, voy a apagar bueno, perdón, agrupo, selecciono todas las capas y le digo comando G, group, G, y voy a nombrar esto, no sé, partes. Muy bien. Este grupo es la primera etapa de nuestra construcción, ¿cierto? Aquí ya tenemos estos cuerpos. Y de aquí es que voy a empezar a hacer nuestro, pues, en este caso es un 3D a pie, pues, por decirlo de alguna forma. Comando J, así como duplico las capas, ¿cierto? También puedo duplicar los grupos. Voy a nombrar esta carpeta armado, ¿cierto? Voy a apagar la de abajo para que no me haga un conflicto visual y eventualmente yo esté editando una capa, pero sea
pues casi que invisible para mí lo que estoy haciendo, ¿vale? Siempre he dejado visible esta capa a propósito del proceso que justo vamos a hacer ahora, ¿sí? Y es empezar a armar ese 3D, ¿cierto? Entonces aquí viene a cuento la transformación. ¿Qué pasa si yo le digo a una capa de estas, teniendo en cuenta que va a borrar esta de aquí? Como ya la tengo duplicada, la voy a borrar para ver solo los cuerpos, ¿cierto? Entonces a coger la primera y le voy a decir transformar. Si vemos con detenimiento, vemos que está seleccionando todo el contenido por fuera incluso del vector que oculta, o sea, la máscara. Y por otro lado, también a la hora de transformar, pues es limitado porque no me deja distorsionar, ¿cierto? Que es un poco lo que pasaría con los objetos que son nativos de Illustrator. Y aquí vamos al comentario que hicimos ahorita o al tipcito, y es convertir esto en un raster nativo de Photoshop, ¿cierto? Diciéndole clic opuesto, convertir en objeto inteligente, y en ese momento cuando le digo transformar, ahí sí detecta solamente el cuerpo que estamos trabajando. Lo mismo vamos a hacer con las otras. Clic opuesto, objeto inteligente, clic opuesto, objeto inteligente, clic opuesto, objeto inteligente. Y aquí tenemos ya las 4 caras con las que vamos a trabajar. Aquí se me corrió la máscara, pero igual me sirve. Igual esto me sirve ya. Aquí seguramente en algún movimiento aquí corrí esta máscara, pero me sirve como quedó este cuerpo, entonces vamos para adelante. Ok, vamos a empezar ahora sí a acudir a este boceto que hicimos. Tomo la primera cara, que es la frontal, ¿cierto? Y la empiezo a distorsionar, ¿cierto? Hago algo así. Tomo el lateral, ¿cierto? Y hago algo así. Claramente un boceto muchas veces difiere mucho del detalle final, pero sí nos ayuda mucho a contextualizar una dinámica de dibujo. Ahora me voy a la tapa, ¿cierto? Entendiendo un poco lo que pasa con esta caja, esta tapa viene de atrás y cuando da el bote queda al revés. Por eso es que aquí se ve patas arriba, entonces pues le doy el bote al derecho. ¿Cierto? Con Shift hago restricción de movimiento cuando hago el giro, cuando estoy transformando, ¿cierto? Acudo a las famosas guías inteligentes de Photoshop, de Illustrator, de muchos de los programas de Adobe, que son maravillosas porque pues nos ayudan mucho a ajustar precisamente en que hagamos una inversión de tiempo en el detalle y bueno, no obstante, siempre que se pueda uno acercar y pulir ese detalle, ¿cierto? Sirve. Y digamos que aquí tenemos esta primera, ¿cierto? Nos quedó una lucecita aquí como raronga. Vamos a sacar para que no se vea. Y ya. Bueno, aquí hay algo que voy a resaltar. Y es, vean ustedes cómo el programa interpretó esos píxeles de ese plano y los deformó prácticamente, vuelve ilegible la pieza. Ya voy para allá porque precisamente esa es una de las grandes virtudes de los datos vivos y los objetos inteligentes y los links y todo esto que estamos hablando. Seguramente ya vamos a resolver eso. Bueno, tengo ya pues la caja armada prácticamente. Aquí vamos a empezar a jugar con apariencias. Muchos de nosotros sabemos que con doble clic en la capa abrimos el estilo de esta, ¿cierto? Tal vez aquí no están. Ah, bueno, vean que nos faltó la tapita que estábamos mencionando ahorita. Le damos el bote, ¿cierto? Y esta tapita va aquí por dentro. Se me había olvidado. Listo. Esa es la famosa pestaña de inserción. ¿Listo? Quedó ahí debajo. Ahora me voy aquí al frente, le doy doble clic, estilo de capa. En el estilo de capa puedo elegir entre varias de esas apariencias. Por ejemplo, la superposición de degradado, ¿cierto? Y con esto voy a empezar a jugar, a darle un poquito de volumen, a que no se vea tan plana esta pieza, sino como entender un poquito el tema de iluminación de una manera muy básica. Claramente, este no es un programa de 3D cuyo propósito es emular mucho esa percepción tridimensional de ambientes y de elementos. Eh, lo cual también sería otra solución, pero pues eso es otra conversación que tal vez en otro momento. Aquí lo estamos haciendo en Photoshop y vamos a solucionarlo con la capa de estilos. Vean ustedes cómo la interfaz, siendo intuitiva, nos permite una editabilidad muy,
muy fácil, ¿cierto? Voy a cambiar la escala, ¿cierto? Vean ustedes cómo pueden interactuar entre la interfaz y sobre el mismo objeto. Eso es muy útil, ¿cierto? Yo creo que así, en un preliminar, nos puede funcionar. Aquí viene, por ejemplo, la administración de estos datos vivos. Yo puedo trasladar esto que acabo de hacer con Shift, ¿cierto? Algunos de nosotros recordamos. El Shift básicamente mantiene el original y desplaza esa información, por ejemplo, a esta capa. Entonces ven ustedes cómo mantuvo la información y la copió aquí, ¿cierto? Para editar esos famosos datos vivos, basta con hacer doble clic en la apariencia, ¿cierto? Aquí de golpe puedo agrandar un poco la escala y bajarle a la opacidad para que no sea tan ruda, pero siempre permita ver como un poquito de volumen, ¿cierto? Cierro aquí. Aquí arriba otra vez voy a hacer lo mismo, pero para la tapa. Miren ustedes como la tapa ya empieza a mostrar, cuando el color es plano, pues no se ve el límite, pero aquí pues ya esa sombra nos permite identificar un poquito esa volumetría, ¿no? Voy a cambiar un poquito la escala, tal vez subir esto un poquito y bajarle la opacidad, a la opacidad. Y vean ustedes como aquí ya puedo comprender un poquito qué es lo que está pasando con la iluminación de esta capa, ¿cierto? Estoy viendo aquí una puntica que está como rara. Entonces la checo un poquito. Listo, listo. Muy bien. Nuestra pestaña interna también necesita un tratamiento seguro, efectivamente. Vean ustedes cómo subo aquí esta sombrita y ya se nota que la pestaña, esa pestaña es la que le permitiría a una persona con el dedo poder abrir la tapa. ¿Sí? Aquí ya tenemos un primer modelo, es decir, esto seguramente, este boceto ya cumplió su función, ¿cierto? Y aquí tenemos como la primera presentación de este mockup. Tal vez le falta un poquito de emoción en la perspectiva, seguramente en la vida real, la parte de arriba que está más cerca a nuestra visión sería un poquito más grande, ¿cierto? Y es allí donde precisamente la naturaleza de estas capas nos empieza a dar esa magia, esa flexibilidad. Voy a seleccionar toda la carpeta y le voy a decir transformar, transformar. Y oprimiendo la combinación comando shift, voy a jalar estos vectores de aquí y option, ¿no? Al tiempo, voy a distorsionar, ¿cierto? De tal modo que la parte de arriba se vea un poquito más grande y la de abajo obviamente más chica. Por supuesto que aquí esto se ve deformado, pero aquí es donde se mantienen los datos vivos de esta capa y yo puedo jugar con esto, por ejemplo. Agrandar esta de aquí. Y vean ustedes cómo al tiempo, o sea, exacto, en tiempo real, la Ricardo, apariencia, ese degradado que acabamos de... para Sí, sí, distorsionar sí. ahí, perdóname, estaba utilizando control, ¿cierto? Sí, señor. Ya, sí es que una de las preguntas que nos hacían aquí es que con qué herramienta estaba distorsionando. Sí. Digamos que el punto de partida de una transformación, ¿cierto? Es el famoso comando T. Comando T. En este momento solo hice comando T y me aparecieron los controladores de la capa. Ahora, el comando T normal me permite escalar en ancho y en alto, ¿sí? Y si oprimo la tecla Option, ese alto y ese ancho son proporcionales, pero si quito Option, pues lo puedo hacer o por un lado, ¿cierto? O por el otro, ¿cierto? Entonces, el recurso, digamos que el comando original es comando T y yo empiezo a interactuar a medida que voy transformando con comando, por ejemplo, con comando Option Shift, ¿cierto? Para hacer cosas así, ¿vale? Entonces, nada, aquí ya acabo de distorsionar esta caja y vean cómo le di un poquito de movimiento, ya no se ve tan simétrico como tan mentiroso. Si viene estos, a ver, un poco el mensaje aquí es que un mockup para que quede, o sea, si no lo hacemos en un programa de 3D, si lo hacemos a pie muy paso a paso, seguramente merece mucho trabajo de detalle, de dedicarle a las sombritas, que a las texturas, eso merece tiempo, ¿cierto? Es un poco también la intención, uno como diseñador, para que quede entre más le dé
más se concentre uno en los detalles, seguramente va a llegar a un resultado bastante más pulido, ¿cierto? Sin embargo, en este caso ya estamos mostrando cómo sería la caja, que es el objeto de hacer un mockup, ¿no? Entonces, dependiendo de la necesidad, uno puede darse las licencias de ser un poquito más simple en el proceso de construcción y de golpe aquí ya estoy resolviendo cómo va a funcionar ese plano mecánico. Entonces, pues también es un tema de escenarios, ¿no? De ver en qué momento merece ese detalle y en qué momento simplemente resuelve la primera intención. Volviendo a nuestra capa de armado y a nuestra transformación, voy a checarlo aquí un poco en general, ¿cierto? Ah, bueno, aquí hay algo importante. Photoshop me permite en estas últimas versiones activar o no este botón de aquí de proporciones. Cuando yo no lo tengo activo, entonces oprimo Option y él mantiene la simetría. Si no oprimo Option, él solamente se va de un lado, ¿cierto? Digamos que este tipo de shortcuts, aquí la invitación es a la famosa palabra aquí en Colombia, cacharrear. Seguramente en esas dinámicas y en esos trabajos, en esos laboratorios de edición, vamos a empezar a comprender todos estos shortcuts que nos van a servir muchísimo. Listo, volviendo. Yo siento que aquí la capa está, o sea, todo el grupo está descentrado, ¿cierto? Pongámoslo aquí en el centro. Bueno, bien. ¿Qué nos falta aquí? La sombra, ¿cierto? Voy a generarla con vectores. Entonces recuerden, estas herramientas son vectoriales, son esa matemática a la que yo le puedo dar una apariencia, ¿cierto? De forma. Entonces aquí le voy a decir, bueno, hagamos una base aquí, ¿cierto? Pero por supuesto que no se vea. Mandémoslo al final de la capa. Llamémoslo a esto base. Y a la base, con las mismas apariencias, doy doble clic, me voy a la sombra paralela, ¿cierto? Y empiezo a jugar con lo que eso implica. Aquí hay un tema de ruido activado. Tal vez en algún momento estuve jugando con este tema del ruido. Lo puedo desactivar de aquí, quitárselo completamente y ya me hace la famosa sombra, ¿cierto? Voy a hacerla ruda, voy a hacerla dura y queda un poquito delgadita. Sería un poquito lo que pasa cuando recién toca el piso, la caja, y alcanza a ver una sombra muy ruda, ¿cierto? Entonces de pronto la voy a dejar así. Bueno, tal vez no tanto, no tan ruda, pero así. ¿Listo? Y aquí viene otra cosa que viene en los últimos tiempos en Photoshop, es que me permite generar de los mismos estilos réplicas. Por ejemplo, en este caso sombra paralela, le voy a decir, ok, hágame otra, pero en este caso no quiero que sea tan ruda, sino que sea un poquito más suave. Se mantiene la anterior, por supuesto. Esta de aquí la puedo suavizar un poco y al tamaño le digo que la agrande un poco, ¿no? ¿Cierto? La saco, tal vez merece un poquito más de suavidad, de pronto un poco más de extensión. Y puede pasar algo así. Digamos que en un hipotético, esto lo estamos iluminando con dos spots de luz, pues dupliquemos esta y pues va a generar otra sombra, ¿cierto? De pronto un poquito más suave, de pronto ampliarla un poquito, ¿cierto? Y aquí tenemos una sombra preliminar. ¿Listo? Digamos que esto podría ser la sombra de esta caja. Queremos meterle más pólvora, pero con datos vivos, que es un poco el gran mensaje que quiero compartirles en este pequeño espacio. Tratemos de mantener, de cuidar la editabilidad de los archivos para que nos permita un flujo de trabajo eh, dinámico y a la vez práctico. Entonces, ¿a qué voy? Que yo quiero darle una textura a esto como de papel, ¿cierto? Entonces, pues, ¿cómo hago patrones? ¿Cómo hago texturas? Voy a crear una capa nueva aquí, rápida. Esta va a ser una capa de referencia, es decir, es una capa de píxeles, una capa normal de toda la vida de Photoshop. Hago una selección normal de Photoshop, ¿cierto? Le digo, haga un relleno. ¿Cómo saqué ese relleno? Comando suprimir. Entonces, él rellenó con el color de fondo de aquí de esta paleta. Si lo ven aquí, en la parte inferior de la barra de herramientas, está un color frontal y un color de fondo. Cuando yo le digo comando suprimir, rellena esa selección en esa capa. Ahora, voy acá donde dice filtro, le digo ruido, añadir ruido.
Entonces, dentro de las variables, que no son muchas realmente, pues la cantidad es la cantidad, que sea uniforme hace que el patrón sea más simétrico. Va a ser Gaussian, que es un modelo más irregular. Le digo monocromático, me va a servir más que el de color, ¿cierto? ¿Para qué me sirve esto? Le digo, OK, y aquí en edición, eh, mm, ¿dónde se me perdió? Eh, ¿dónde, dónde está Will lo de generar patrones? Sí, en edición tiene que estar. Motivo, claro, Definir motivo véalo, abajo. véalo. Definir Ujú. motivo y lo cargo a la biblioteca, ¿cierto? Voy a llamarlo ruido, ruido. O pongámosle textura papel, ¿por qué no? Textura papel. En este momento, a partir de todo esto que acabo de construir, generó en la biblioteca de patrones, de esas texturas, generó ese archivo, ¿cierto? Lo cual ya me libera de esta capa, la puedo eliminar, suprimir, sencillamente seleccionándola, suprimir, ¿listo? Y aquí es donde me voy a la apariencia, doble clic, y le digo precisamente superposición de motivo. Y vean que me aparece aquí, ¿sí lo ven? Textura de papel, ¿cierto? Aquí hay muchas texturas, aquí digamos que da una invitación para que jueguen con todo lo que pasa con estas texturas, pero pues nos vamos a ir a la que acabamos de crear, ¿cierto? Le digo OK, ¿cierto? Y básicamente esto es lo que va a pasar. Todo lo que está en esa capa lo va a llenar de ese motivo. No obstante, pues claro, claramente no necesitamos que oculte todo el ejercicio que acabamos de hacer. Entonces, me voy a los datos vivos, doble clic, ¿cierto? Y aquí, de una vez me activa la opción, le digo que multiplique, eventualmente baje la escala para que sea un poquito más fino el punto y empiece a bajarle a esa rudeza de ese papel. ¿Sí lo ven? Y ya, digamos un poquito más aquí, de pronto un poquito más arribita, ¿cierto? Miren ustedes cómo puedo empezar a maquillar, por decirlo de alguna manera. ¿Qué está sucediendo aquí? Esta parte de aquí de base tal vez no necesita ese ruido. ¿Sí? Ahí se alcanza a ver, no sé si ustedes lo alcanzan a percibir desde sus pantallas, pero lo que yo necesito es que el ruido solo afecte las paredes de esa caja. Entonces, la solución es muy sencilla, jugando con el concepto de apariencias. Selecciono solamente estas cuatro capas, les digo que las agrupe, voy a llamarla cuerpo, cuerpo, y voy a arrastrar sin shift ni nada, sino solo arrastrar esta apariencia y solo va a afectar esta carpeta de acá, ¿cierto? Aquí ya tenemos la caja. Creo que ya esto explica mucho cómo queda ese plano que no se entendía traducido en una caja. Y esto es un mockup, ¿sí? Aquí hay algo importante que me parece muy oportuno comentar y es cuál es la necesidad de haber hecho todo ese trabajo de hacer el diseño en Illustrator y haberlo pasado aquí. ¿De qué estoy hablando cuando hacemos referencia a los datos vivos? A este ejemplo que les mencioné hace un rato, aquí por ejemplo se perdió la información, ¿cierto? Voy a alejarme y para ampliarlo, lo que sucede es que voy a seleccionar toda esta carpeta, le digo transformar. Miren ustedes cómo la sombra se mueve conforme a la transformación del documento, ¿cierto? Y miren ustedes, aquí empezó a componer otra vez la información y ese es precisamente el objetivo de trabajar con datos vivos, poder controlar y preservar la información nativa, ¿cierto? Aquí hay una cosa interesante y es, si bien aquí me transformó la capa y pudo recuperar información, siempre se alcanza a ver borroso, ¿cierto? Eso sucede porque en el momento en que yo convertí este enlace en una capa nativa de Photoshop, esto lo que hizo fue congelar la resolución y todo lo que pasaba en esa capa en ese momento. Pero si yo lo que quiero es que esta capa tenga mucho más clara la información, basta con hacer doble clic y me abre aparte ese entorno natural como fue generado la capa. Vean que aquí ya se ve el enlace. O sea, ya está reconociendo la información nativa de Illustrator. Es decir, si yo le hago doble clic a esta capa, me manda al archivo fuente que es este. ¿Sí lo ven?
Entonces, esa es la maravilla de la conexión de los programas entre Illustrator y Photoshop. Pero lo que nos ocupa en este momento, bueno, aquí abrí la que no era además, es la tapa. Cada vez que yo primo comando, yo puedo navegar entre las capas. Miren ustedes, voy a oprimir con comando y hacer clic en cada uno de los cuerpos, ¿sí ven? Pues en este caso necesito este de aquí, ahí ya sé que es este. Le doy doble clic, ¿cierto? Y aquí lo que necesito es que esta resolución sea más poderosa. Pues basta simplemente, voy a ampliar con comando más o comando menos, hago zoom in y zoom out, ¿cierto? Para que se note lo que está sucediendo, lo bajo más o menos a esta talla, a esta previsualización. Y me voy a la combinación de teclado, comando, option I. Y me abre el panel de tamaño de imagen, ¿cierto? Y aquí me dice que está en 72, que fue como lo capturé en un principio. Yo le voy a decir, venga, mano, necesito que esto tenga más calidad. Le digo 150 y vean ustedes cómo él acudió a esta información de acá y reconstruyó a partir de esos datos. ¿Sí ven? Estos son vectores, o sea, es la maravilla, la magia de los vectores. Pero aquí reconstruyó, hizo el render, mejor dicho. O sea, perdón, el raster. Rasterizó a partir de esos datos de Illustrator, teniendo en cuenta que está enlazado directamente con el archivo fuente, ¿cierto? Y lo regeneró y me quedó pulido, me quedó perfecto ese raster. Lo cierro y guardo. Ojo, porque en este momento le estoy diciendo al programa que actualice la imagen de aquí y miren ustedes cómo actualizó, ¿cierto? Esa es la magia de los datos vivos, es la magia de los links, esa es la magia de la hermandad entre Photoshop e Illustrator. Este escenario que les estoy contando es la vida real. Lo he tenido que lidiar, o no sé si decir lidiar, sino lo he tenido que vivir más bien. Muchas veces en donde tengo un diseño que realmente tengo que producir, pero que tengo que representar. Tal vez la persona que lo va a ver no está en este lado del mundo, sino que pues se lo envió digital a otra manera, entonces tengo que hacer el mockup. Y esta es una forma de concluir esto. De aquí en más podemos divertirnos muchísimo, empezar a darle más textura, podemos jugar con que estos bordes tengan un poquito más o sea, cuando el papel se dobla en las esquinas, tiene una dinámica, el comportamiento de la luz es distinto, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esencia, con este recurso de edición de datos vivos, archivos vectoriales de otro programa. Pues cuando hablo de otro programa, principalmente el mayor amigo en este caso es Illustrator. Hay muchas conexiones entre muchos otros programas de Adobe, pero en este caso Illustrator actúa como un muy buen amigo con Photoshop para generar este tipo de conclusiones. Amigos, sé que el tiempo apremia. Quiero simplificar un poco la siguiente parte de este trabajo, es precisamente ver cómo quedaría este arte interno, que es un poco más complejo además, porque tiene todos los cuerpos son como los que toca representar en la caja abierta, en el mockup. Esta es la parte en donde, bueno, yo tengo mi mesa de trabajo, ¿cierto? Me voy a esta herramienta de aquí, clic sostenido, herramienta mesa de trabajo, y una vez activa me aparecen estos controladores en donde me permite crear una nueva mesa de trabajo, ¿cierto? Y aquí yo puedo hacer el siguiente paso, que es la caja interna abierta, lo cual ya hice acá, ¿cierto? Que es, perdón, que es esta cajita de acá, ¿cierto? Y pues bueno, aquí ya les explico simplificado. Hicimos la estructura que fue despiezar, ¿no? Perdón, esto es cerrado. Voy a cerrar este de aquí para no distraernos. Estructura, ¿cierto? Exactamente el mismo ejercicio que acabamos de hacer. Digamos que en este caso me di la licencia de escribir no en números, sino pues en describir el tipo de cuerpo que estoy manejando ahí en esa capa. Pero pues cada quien sí entiende fácilmente con un sistema alfanumérico
puede nombrar sus capas, de tal modo que de todas maneras sea fácil entender en dónde estoy navegando, ¿cierto? Dicho esto, el mismo ejercicio fue, una vez dupliqué esta estructura, convertir esos datos vivos, esas capas de links en objetos inteligentes nativos de Photoshop y armé esta caja. Exactamente de la misma, vean ustedes, aquí se ve la textura del papel, esa textura es exactamente esta aquí, si la apago, son datos vivos, ¿no? Y si yo abro mi carpeta, van a ver que adentro es exactamente lo mismo, ¿sí ven? ¿Cierto? Todos son datos vivos. Y esto, mis amigos, representa, por lo menos en mi apreciación personal, un proceso de edición muy fluido, muy práctico, y por lo menos en el escenario en donde mi cliente o- o mi equipo necesita hacer un cambio, o que yo necesito flexibilidad para cambiar el diseño, no tengo que volver a construir toda esta pieza, sino que simplemente me voy al dato vivo, ¿cierto? Que en este caso es el archivo de Illustrator. Bueno, aquí lo está leyendo como si lo estuviera abriendo nuevamente, ¿cierto? Epa, perdón que se me fue aquí un... Ya, listo. Voy a desactivar aquí esto. Y por ejemplo, un cambio, un feedback de un cliente puede ser, oiga, el color azul me gustaría verlo en rojo. Entonces selecciono aquí, como quiera que sea el método, por ejemplo aquí en Illustrator, puedo acudir a este botón que me permite recolorear toda la ilustración, ¿cierto? Y puedo jugar con esto, por ejemplo, ¿cierto? Coloreo toda la ilustración, ¿cierto? Digo, bueno, ok. Y salvo, comando S, comando S. Cuando digo comando S, bueno, por supuesto tengo que permitir que el programa haga lo suyo, que es guardar toda la información, ¿cierto? Me voy a Photoshop, ¿cierto? Y miren ustedes cómo él empieza a cambiar automáticamente todos los cuerpos. Claro, aquí hay una salvedad. En el momento en que yo le dije a cada cuerpo que se convirtiera en un objeto inteligente, entonces actualizó los que tiene de primera mano Photoshop. Miren ustedes ahí el progreso, ¿cierto? Démosle unos segunditos. Pero básicamente lo que está haciendo aquí es decir, venga, este archivo que está enlazado se acaba de actualizar, ¿cierto? Eso lo vemos muy evidentemente aquí. ¿Sí ven? Cambió todo sin necesidad. Y esto aquí está manteniendo cada uno de los cuerpos, ¿no? ¿Cierto? Pero como el que yo estoy armando es este, ¿cierto? Entonces simplemente entro a los cuerpos y le digo, amigo, actualice con clic opuesto, ¿no? Clic opuesto, actualice contenido modificado. Si aquí existieran 5 capas, le digo actualizar todo el contenido modificado, ¿cierto? Entonces, cierro, guardo y automáticamente empieza a actualizar los cuerpos. Y me ahorré un montón el proceso de volver a hacer un mockup por cada ajuste que me pide el cliente. Entonces dirán, pero no es tan automático. O sea, claramente habrá momentos en donde esto pida invertir un poquito de tiempo y atención, pero sigue siendo un proceso bastante útil, bastante práctico, teniendo en cuenta pues, que en muchos escenarios Photoshop es un proceso dispendioso para muchos retoques, si usamos ese término. ¿Lo ven? Súper práctico. Actualizar todo el contenido modificado. Yo creo que aquí ya, estos no los actualicé, pero pues aquí, bueno, hagamos la tarea. Convertir a objeto inteligente. Ajá.
Perdón, me fui por donde no era. Aquí es doble clic. Aquí es doble clic, actualizar. Yo siento que me demoré unos 3 minutos con 27 segundos actualizando eso. Y me ahorré tal vez un buen rato de volver a hacer una caja porque me actualizaron un color, ¿cierto? Eh, amigos, me encanta haberles contado estas historias. Tal vez este es el momento de, no sé si hay lugar, Will, a inquietudes, preguntas. eh, pero básicamente esto es un poco de un pequeño puntico en la historia de la vida diaria de un diseñador. Y quería compartirles esta técnica, esta manera de hacer algo. Seguramente a alguien le puede servir, o a muchos de ustedes les va a aportar para el proceso de construcción, de edición. A mí me ha servido en mucho tiempo, entonces me parece que merece compartir esta información. Es importante. Siempre hay alguien que le puede servir. A mí me ha servido mucho y esta fue mi historia con este trabajo. Vale, Ricardo, por aquí nos preguntan que dónde te encuentran. Redes sociales, Behance, ¿dónde te pueden encontrar? Ah, yo iba a decir Bogotá, Colombia. Claro, Behance, No, que inviten un café también. claro. No, mentira. Behance es, como les comentaba en un principio, el tema de las redes, he sido un poquito tímido en esto, pues estoy como dedicado al taller. Seguramente en el Behance van a encontrar algunas cosas que ya tienen un tiempo, pero digamos que a la hora de generar una conversación o algo, ahí estoy a las órdenes. También tengo una URL de una página, pero me gusta más el tema de Behance porque pues es muy, muy gremial y seguramente ahí, si bien estoy para servirles, para compartir información, para alguna inquietud, también estoy allí para aprender. Behance, creo que todos aquí, o la mayoría sabemos que es una plataforma, un referente visual para todos, súper valioso, súper importante, súper oportuno. Entonces, ese es como el canal que me parece pertinente mencionar a la hora de hacer contacto. Vale, muy bien. Por ahí nos están preguntando insistentemente que cómo cambiaste los colores. En Illustrator seleccionó todo y utilizó la Ok, herramienta que se llama volver a colorear. exactamente. Me voy a volver el paso. ¿Sí? Esa herramienta en el menú está aquí eh, Editar colores. oh, en edición. No, esto está aquí en objeto. No, Ya uno se acuerda es editar con colores. editar colores. Aquí, sí, señor. Edición, editar Volver a colores, colorear. volver a colorear ilustración. Aquí hay muchos modelos. Esto es interesante. Porque, por ejemplo, aquí yo puedo ir a una escala de grises. O puedo decirle que se vaya a una tinta directa. Pues que no es un concepto tan familiar, sobre todo en nuestros tiempos, porque en temas de redes sociales y todo, pues casi que no se ve eso, ¿no? Pero pues para quienes piensan en impresión, en producción física, todavía el color directo, por aquí se puede hacer. Entonces, este acceso de aquí, esta ruta, me perdonarán que a veces olvida uno, porque pues uno accede ya a los botones o a los comandos. Es este mismo botón de aquí, volver a colorear ilustración. Sale esta ventana, ¿sí? Esta ventana es una primera solución de dinámica cromática, ¿cierto? En donde yo puedo elegir los colores que está, volviendo aquí, o sea, yo puedo seleccionar solo esto y él me detecta solo estos colores, ¿cierto? Pero si yo selecciono todo esto, tal vez aquí van a pasar más cosas, ¿cierto? Salen más colores, más muestricas, ¿cierto? Entonces, todo esto es un espacio de color, el cual está enlazado a raíz de este link de acá, que si yo lo giro, pues cambia toda la armonía de color, ¿cierto? Voy a ponerlo aquí, ¿cierto? Pero eventualmente yo solo quiero cambiar un tono. Entonces aquí es cuando desactivo este enlace de aquí y solo muevo un color. ¿Ven? Así funciona. Ahora, si quieren ir más profundo, queda la invitación en este botón, opciones avanzadas. Y me va a abrir esto. Obviamente, pues hay no sé si el tiempo nos da ahorita. Digamos que eh, quiero dejar la invitación. Aquí adentro ustedes pueden jugar con esta misma armonía de color y pues pueden jugar a asociar colores de raíz y llevarlos a otro modelo de color. Aquí están pues, los famosos modelos de color que pues conocemos en este contexto digital, RGB, HSB, SM, bueno, todo aquí para que entre comillas cacharriemos, o sea, la palabra cacharrear es como explorar, jugar, como laboratorio, ¿no? Entonces es la invitación a eso.
aquí hay muchas opciones, o sea, el tema de, yo tengo que decir aquí en un paréntesis, Photoshop e Illustrator son una vaina, o sea, esto parece hecho por extraterrestres, tiene una cantidad de facilidades. Claramente esto nace de que todos los días en este momento hay ingenieros, programadores trabajando en la experiencia de usuario, en la necesidad gremial de cómo avanzar, de cómo explorar todos estos temas de paletas, de colores, de naturaleza vectorial, raster, todo eso. Entonces, definitivamente cada vez que hay una actualización salen cosas así como estas que pues, le permiten a uno controlar la edición de una manera muy fluida, muy intuitiva además. Entonces, bueno, creo que esto resuelve un poco la inquietud de lo que pasa. Cancelé, por eso se devolvió al color anterior, ¿cierto? No sé si alguna otra Eh, inquietud. bueno, por ahí estaban diciendo que cómo era tu usuario en Behance, pero ya alguien Ricardo copió Harker. la, Ah, sí, exacto, alguien ya copió este la código es URL. real. Exacto, Ricardo Harker. Exacto. Sí, 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 ya copiaron la URL, entonces súper bien. Nada, Perfecto. Ricardo, pues ya estamos sobre el tiempo y creo Sí, que pues las preguntas, algunas preguntas yo también las resolví por acá. Em, gracias. digamos que en algunas de las que podía resolver rápidamente, entonces pues ya, ahí estamos. Yo te agradezco porque siempre van a haber formas diferentes de lograr las cosas y muchos nos van a Exacto. aportar muchísimo y yo espero que a todos. Yo siempre le digo a los speakers que están aquí, hoy también aprendí, y es verdad, porque todo el día aprendemos, todo el tiempo Sí, aprendemos, ¿sí? sí, sí. Y pues espero que los demás que estén aquí conectados también hayan aprendido muchísimo. ¿Algo más que decir para despedirnos? Lo que acaba de decir Will lo llamaría insight. O sea, como diseñador, o sea, casi que es una necesidad de estar pegado a este tipo de oportunidades. O sea, yo he aprendido muchas cosas en estos ambientes, en estas clases, en estas capsulitas. Básicamente, pues uno eventualmente se casa con una opción, con otra. Seguramente la pregunta es, bueno, pero esto se puede hacer en un programa de 3D. Claro que sí. O sea, que yo hubiera podido hacer esos vectores en Photoshop, claro que sí, ¿no? Entonces, siempre van a haber muchos caminos. O sea, el ejemplo que siempre doy es hacer un rectángulo, se puede hacer con cuatro palitos, ¿cierto? O con la herramienta de rectángulo o con el pincel, ¿cierto? Pero a la final, la conclusión bien hecha es lo que importa y este es un claro ejemplo. Hacer un mockup en Photoshop es una solución. A mí me ha servido muchísimo. Este ejemplo es real. Lo que ustedes están viendo aquí son trabajos reales con marcas reales, ¿cierto? Entonces, pues la intención de esto es compartir una experiencia que de pronto, más allá del mockup, aporte en el proceso de edición, de trabajo. Eso es. Estoy muy Bueno, agradecido con la oportunidad. Esto es valiosísimo para mí. El feedback, esto siempre lo invita a uno a seguir construyendo, a seguir aprendiendo. Entonces, pues, para finalizar, pues me encanta estar aquí con usted, con la invitación suya, Will. Adobe para mí representa una parte muy importante en mi vida profesional, por no decir vital. Entonces, pues siempre que tenga esta oportunidad, pues para mí va a ser maravilloso. Qué chévere. muy bien, Ricardo, muchas gracias. Por ahí le manda saludos Camilo y todo el Ah, público Cami, pues está claro. aquí súper conectado. Y pues nada, chicos, dentro de 8 días tenemos un en vivo más para que se conecten con nosotros. La gente que estuvo conectada en YouTube, también un saludito por ahí. Esto es una prueba que estábamos haciendo el día de hoy. Esperemos que haya aportado también al canal. Y pues nada, los que están aquí en Blue Jeans con nosotros, ya saben, se pueden registrar a cada uno de los webinars. Los webinars están siendo grabados. A veces nos demoramos un poquito en subirlos, pero ahí están al final. Entonces, súper bien que estén atentos a cada una de esas actividades. No siendo más, pues ya son las 2:20, un poquito pasados diríamos, pero bueno, aprendimos muchísimo, que es lo importante. Entonces nos despedimos, vayan a nuestras redes sociales, no las olviden y pues nada, nos vemos dentro de 8 días por este mismo canal. Chao Ricardo, chao a todos. Chao. Chao.